Otra de las cosas que es importante que sepáis del comedor es que, a diferencia de otras autocaravanas, para los que ya tengáis más experiencia, la válvula de aguas, el mando de la válvula de las aguas grises lo tenemos en el doble suelo del comedor, ¿vale? Esto de paso nos sirve para explicaros que las Cartago tienen esta gran ventaja, que es que tienen un doble suelo muy alto y, además de aislar muy bien el vehículo, permite tener mucho espacio de almacenamiento. Y a lo que íbamos es a que la válvula de aguas grises la tenemos aquí, ¿vale? Ahora mismo la tenemos en la posición abierta, y la posición cerrada sería esta posición. Entonces, cuando vayáis a vaciar las aguas grises, tenéis que poner la autocaravana en la parrilla de vaciado, sobre la parrilla de vaciado. Paráis la autocaravana, abrís esta trampilla que os he enseñado y movéis la palanca a esta posición. Cuando desde fuera veáis que ha dejado de salir agua de los bajos del vehículo, volvéis a cerrarla y ya podéis cerrar la trampilla y seguir vuestro viaje.